Hola, bienvenido a tu curso de Excel. Lo que vamos a ver ahora es la grabación de una macro simple, ¿ya? Pero antes de que veas la grabación de la macro simple, te voy a invitar a que observes qué hace esta macro. Por ejemplo, acá voy a presionar el botón que se llama habilitar contenido, ¿ya? Y este botón, como se llama, me va a indicar de que va a habilitar todas las macros que contiene este archivo, ¿ya? No te preocupes porque es una macro tranquilita, es una macro que solamente hace algo muy sencillo. Fíjate acá. Yo acá tengo todo lo que se gasta dentro de mi empresa en electricidad, agua, dividendo y otras cosas más. Y acá tengo los gastos del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Estos gastos yo los divido con otras personas que están viviendo en mi departamento, pero a estas personas les gusta ver los gráficos de forma diferente, ¿ya? No todos lo interpretan de la misma forma, cada cual lo ve como ellos quieren, ¿ya? Y fíjate que hay personas que les gusta ver el gráfico de forma apilada. Entonces, si yo coloco barra apilada, aparece esto. Si yo coloco columna 100% apilada, aparece esto. Y si coloco líneas con marcadores, aparece esto. En otras palabras, vamos a checar un poquito esto para que lo pueda ver bien ahí. Cada vez que yo presione este botón, va a ir cambiando el gráfico. Ahora, ¿cómo llegué a esto? Para llegar a esto, lo que tuve que hacer es una macro. Una macro que optimizara esto, o sea, en vez de estar todos los fines de semana creando 3 gráficos para las 3 personas diferentes, preferí crear una macro que en el momento de presionar estos botones los gráficos cambiaran. Para eso se hace lo siguiente. Primero tengo que definir el procedimiento. Para llegar a este gráfico nadie me enseñó cómo hacerlo, lo tuve que averiguar solo, ¿ya? Y generalmente todas las macros, con todas las macros pasa lo mismo. Uno tiene que hacer el procedimiento, el proceso varias veces como para decir, esto es una macro, ¿bien? Primer paso dice grabar la macro. Segundo paso, clic en una celda en blanco. Tercer paso, clic derecho en el área de gráfico. Cuarto paso, cambiar el tipo de gráfico. Quinto paso, seleccionar el gráfico que necesito y aceptar. Sexto gráfico, clic en una celda en blanco. Séptimo paso, detener grabación. Octavo paso, crear un botón. Noveno paso, asignar la macro. Y último paso, pinchar en una celda en blanco y pinchar el botón. Bien, entonces, este procedimiento que está acá, ¿ya? Lo voy a llevar a esto. ¿Vale? Voy a achicar un poquito esto. Voy a dejar el loguito de Excel superior acá. Y voy a achicar esto solamente para que puedan ver parte del procedimiento, ¿vale? Esto lo vamos a angostar un poco más, cuestión de que todo este procedimiento y este pasito se vea bien aquí. Bien. Ahora, vamos a dejar esto por acá, ¿ya? Y vamos a grabar este procedimiento, ¿vale? Vamos a hacer cuenta que estos botones que están acá no existen, ¿bien? Y vamos a crear nuestros propios botones, pero lo vamos a ir creando acá arribita. Usted puede crear los botones donde usted quiera, ¿ya? Entonces dice, el primer paso es grabar la macro. Para grabar una macro, tú tienes que ir a vista. Acá en vista aparece macros y aquí aparece grabar macro, ¿ya? Este botoncito, fíjate bien, cuando yo lo presiono me aparece esta ventana y me va a decir cómo quieres que se llame la macro. Por ejemplo, le vamos a colocar gráfico 1. Presiono aceptar y en este momento está grabando. ¿Cómo yo sé que está grabando? Porque aquí abajo aparece un cuadrado. Este cuadrado me indica detener grabación. Es lo mismo que si yo cuando quiera detener grabación presiono esto de acá o me voy aquí a detener macro. Cualquiera de las dos opciones es lo mismo, pero en este momento no hay que detener, sino que dice grabar macro. Entonces para grabar macro pincho acá y acá me aparece grabar macro, le asigno un nombre, le coloqué gráfico 1 y presiono aceptar. En este momento está grabando, es como decir luz, cámara, acción, grabando. Y fíjense que yo, si hago cualquier cosa como esto, que estoy haciendo acá de mover esta imagen, ya eché a perder la macro. ¿Por qué? Porque en ningún momento dice mover eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es detener la grabación. Esto que está acá lo vamos a dejar aquí para que no moleste. Bueno, y como detuve la grabación porque lo grabé mal, el ejemplo fue a propósito obviamente, vamos a grabar nuevamente la macro. Y fíjate, a esto quería llegar. Aquí, cuando tú grabas la macro, te dice grabar macro. Hay algunos Excel que grabar macro lo tienen acá, abajo. Si no te aparece el principio, no te preocupes, porque al grabar la macro y detener y grabar la siguiente macro te va a aparecer este botón. Pero este botón de grabar macro está aquí abajito. O sea, si yo presiono el botón de acá abajo, va a aparecer lo mismo. Nombre de la macro, gráfico 1. Presiono aceptar, me va a preguntar si desea sobreescribirlo. Sí, porque obviamente lo hice mal y tengo que volverlo a hacer, ¿ya? Y el paso 1 estaría listo. El segundo paso dice, clic en una celda en blanco. Siempre pinchen en las celdas de arribita, se lo recomiendo, ¿vale? 3 dice, clic derecho en el área gráfico. El área gráfico es esto, hago clic derecho.
Cuarto paso dice cambiar tipo de gráfico. Aquí sale cambiar tipo de gráfico y me aparece esta ventana que está acá. Quinto paso dice seleccionar el gráfico y aceptar. Por ejemplo, el gráfico que necesito es de una barra apilada. Entonces yo puedo presionar cualquiera de estos que está acá y aquí están las barras, por ejemplo, y acá está la barra apilada 2D y acá está la barra apilada 3D. Voy a coger la 3D para que lo vean. Bien, ahí estaríamos ok. Después de escoger el gráfico y aceptar, dice clic en una celda en blanco. Siempre pinchen arriba, ojalá siempre arriba. Cualquier celda diferente, pero siempre arribita. Después dice detener grabación. Para detener grabación puedo detenerlo acá en la esquina de abajo o puedo ir acá a vista, macros, detener grabación. Y ahora se detuvo la grabación. Es como si un grabador dijera corten, ¿ya? Y se cortó la escena. Después dice crear el botón. Para crear el botón me voy acá a insertar. Me voy acá a ilustraciones, formas y acá todo esto puede ser un botón. Cualquiera de estos botones. Yo voy a coger este que está acá donde está la carita sonriente hacia la izquierda que se llama bisel. Lo pincho acá y voy a crear este botoncito aquí. Como ese botoncito está aquí, ustedes pueden colocarle el color que ustedes gusten. ¿Ya? Y aparte le pueden agregar un texto al botón. ¿Cómo? Clic derecho, ahí dice editar texto y le pueden colocar graph 1, de gráfico 1. Y esto obviamente le pueden hacer todo lo que es el proceso de centrarlo, colocarle letra más grande, colores, etc. Bien, eso lo dejo a criterio de ustedes. Crear el botón, ya está creado el botón. Después dice asignar macro. Para asignar macro hago clic derecho sobre el botón y acá aparece la palabra asignar macro. En asignar macro escojo el gráfico que se llama gráfico 1, porque ese es el nombre del gráfico. Las otras macros que están acá son las macros que venían con el ejercicio que era el ejemplo. Pero acá le coloco gráfico 1, aceptar. Y después de asignar la macro dice clic en la celda en blanco y pintar el botón. Disculpen, y pinchar el botón. Entonces si yo pincho acá y hago un clic acá, fíjense que no aparece nada. ¿Por qué? Porque el gráfico ya está en, ¿cómo se llama? En barras 3D. Pero si pincho otro de estos botones y vuelvo a pinchar mi botón, este debería cambiar al gráficos de barra 3D. Vamos a hacer la segunda macro. Me está pidiendo una columna apilada a 100. Entonces, volvemos a grabar el mismo procedimiento y vamos a hacer el botón acá después. Seguimos con el procedimiento de acá, siempre respetando la pauta de grabación. Grabar macro. Vista, macro, grabar macro. El nombre se va a llamar gráfico 2. Sin espacio, no puede comenzar con un número, no puede llevar espacio. Aceptar. Clic en una celda en blanco. Acá está la celda en blanco. Y clic derecho en el área de gráfico. Clic en cambiar tipo de gráfico. Escojo el columnas. Dice 100% apilada, entonces voy a coger este, el de 3D, aceptar, pincho después una celda en blanco, detengo la grabación, aquí, detener grabación, crear el botón, podría hacer una copia de este botón o podría crear otro, pero yo prefiero crear otro para que vean que no solamente pueden ocupar el que yo hice, sino que puedo ocupar por ejemplo la carita feliz, lo voy a dejar acá, le pueden colocar el color que ustedes quieran a la carita, ¿ya? Y después de eso dice, después de crear el botón, clic derecho, asignar macro, gráfico 2, aceptar, y ahí está nuestro botoncito. Si presionan la primera macro cambia, si presionan la segunda cambia, o sea, hasta el momento estarían funcionando ok, ¿vale? Vamos a hacer el tercero. Me está pidiendo una línea con marcadores, entonces vamos a grabar la macro, puedo grabarlo acá abajo, como lo puedo grabar acá arriba, vista, macro, grabar macro, gráfico 3, presiono aceptar, ¿ya? Y después me dice clic en la celda en blanco, siempre una celda en blanco diferente, ¿ya? Clic derecho área de gráficos, cambiar tipo de gráfico, escojo un gráfico de líneas, aquí está, con marcadores, esta es la línea con marcadores, presiono aceptar, ahí está el gráfico, ¿ya? Y después de presionar aceptar dice clic en una celda en blanco, eso es importante, ese paso es muy importante. Después dice detener grabación, lo voy a detener acá abajo esta vez, pero ustedes lo pueden detener acá arribita. Después de detener la grabación dice crear el botón. Voy acá, ¿cierto?, a crear un botón en las formas, pueden escoger el que ustedes gusten, ¿ya? Y lo pueden pintar con el color que ustedes quieran, ¿vale? Y después de eso dice asignar la macro, clic derecho, asignar macro, le asignamos la macro 3, presiono aceptar y pincho en la celda en blanco. Entonces ahora si presiono esto o esto o esto, la macro estaría funcionando. Como se darán cuenta, es una macro de corte básico, ¿ya? Es una macro bastante sencilla, pero también bastante útil de ocupar. ¿Qué macros pueden hacer? Pueden hacer macros con filtros. Pueden hacer macros con filtro avanzado o filtros básicos. Pueden hacer macros con ordenar tablas dinámicas. Pueden hacer macros con ordenar datos, ¿ya?
y macros de copiar y pegar, etcétera, etcétera, ¿vale? A pesar de que esto es bastante limitado, porque hay un curso que es mucho más poderoso que este, que se llama Programación en Macro, que te invito a que por favor lo veas y lo adquieras, porque de verdad que es muy muy poderoso, aunque se sale del Excel, a pesar de que es una aplicación que está dentro del Excel, es un curso muy muy potente. Muy bien, entonces estos son las macros, una macro corte básico que solamente cambia los tipos de gráficos ya. Esto ha sido todo por ahora y nos vemos en el próximo tema.